Eh, pues continuemos con nuestro estudio en el libro de Levítico. Casualmente, pensando en un mensaje especial, porque es el Día del Padre, le daba vueltas y eso, pensaba, ¿qué mensaje especial? Y leyendo el capítulo que nos toca y pensando de qué trata el libro de Levítico, pues Dios nos ha venido dando instrucciones muy claras, cotidianas, para cómo es que Él quiere que vivamos en pureza y en santidad. ¿Cuál es el tema central del Levítico? La santidad que Dios busca en su pueblo. Y entonces yo pensaba, ¿y qué busca Dios en un padre de familia? Pureza, santidad, amor, temor de su nombre, que los papás tengamos una verdadera relación con Dios y a través de esta relación que Dios nos purifique, nos santifique y nos lleve a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. Y me gusta que la Biblia, aunque gran parte de la obra la hace Dios, muchas veces Dios nos pone en nuestras manos la responsabilidad de responder y hacer cosas, y es lo que vamos a ver hoy en Levítico 24. Y entonces yo pensaba, nada de lo que veamos hoy está fuera de la paternidad. Por el contrario, encaja en la paternidad, pero en la maternidad, pero en cada individuo que quiere tener una relación con el Señor. Dios nos llama a tomar decisiones, Dios nos da responsabilidades. Por ejemplo, me voy al Nuevo Testamento. Cuando leo las cartas de Pablo, muchas veces Pablo comienza exponiendo teología, cómo nos encontró el Señor, en qué situación estábamos, lo que Él hizo, cómo fue que Dios pagó por nuestros delitos y pecados. Y ya que Pablo nos explica teología y nos responsabiliza de nuestro pecado, siempre Pablo nos invita a responder a ese gran amor. Y yo lo veo como si dijera Pablo, ok, ahora te toca a ti tirar el tiro penal. Y pone el balón en la mancha del penalti y cada uno tiene que pasar y tirar su propio penal. Habrá veces que acertemos y metamos gol, hay veces que fallamos. Ok, para cuando fallamos, que es la mayor parte de las veces, está la gracia de nuestro Señor, está el amor de nuestro Señor. Y entonces comienzo en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si me pongo constantemente a cuentas con Dios y reconozco mis fallas y reconozco mis carencias y reconozco cómo no doy pie con bola, pensando en el ejemplo que les acabo de poner, Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad y para Él rehacer la obra. ¿En qué quiere que descansemos Dios? ¿Dios en qué quiere que descansemos? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, verso 6 dice que estando persuadidos de esto, de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la va a perfeccionar. Y siempre yo le sumo una porción de Efesios, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta llevarnos a todos a la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, antes de entrar al Levítico capítulo 24, ¿les parece si oramos y ponemos este tiempo en la palabra en manos de nuestro Señor? Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, hermoso, porque nos llamaste a que constantemente te busquemos, a que constantemente vengamos a tu presencia y clamemos por ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia. Papito, yo te ruego que tú hagas tu obra sobre cada uno de nosotros, te ruego que derrames de tu Espíritu Santo, que nos concedas discernimiento en tu preciosa y bendita palabra, que nos concedas un corazón que tiembla cuando escucha tu voz, para que podamos tanto recibir tu palabra como responder a ella. Haz tu obra sobre cada uno de nosotros, hermoso Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces continuamos con Levítico capítulo 24 y hoy vamos a ver 3 responsabilidades que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros para que caminemos en su voluntad, dándole gloria, honra y alabanza. 3 responsabilidades. La primera responsabilidad que vamos a ver es mantener la lámpara encendida en el lugar santo.
mantener la lámpara encendida en el lugar santo, dicho de otra manera y de una vez aplicativamente, de mantener el entendimiento iluminado. Ok, versos 1 al 4 de Levítico 24, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Ok. En el tabernáculo de reunión. ¿Se acuerdan de la distribución del tabernáculo de reunión? El tabernáculo de reunión, en el tabernáculo de reunión había 3 partes, estaba dividido en 3 espacios. El primer espacio, con el primero que se encontraba uno, era con el patio exterior. Obviamente este es un área que está al aire libre, donde llegaban todos los que iban a buscar la presencia del Señor, o iban a ofrecer un sacrificio, o iban a tener comunión, o iban acompañando a alguien. Está primero el patio exterior, luego está el lugar santo, y luego hay una cortina, el velo, y encontramos el lugar santísimo. Ok. Tanto el lugar santo como el lugar santísimo no tenían ventanas ni luz natural que entrara en ellos. Y entonces Dios quería que se iluminara. Y entonces la única iluminación que iba a haber tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo eran estas lámparas que iban a estar alimentadas de este aceite que Dios está pidiendo que el pueblo provea. Aceite de oliva puro, puro. Si se fijan, dice, me traerás aceite de oliva puro, en el verso 2, de olivas machacadas, ¿ok? Esto de olivas machacadas para mantenerlo continuamente encendido, ¿ok? Olivas machacadas. Me di un poquito a la tarea de investigar cómo se hace el aceite de oliva. Actualmente todo el aceite de oliva pasa por procesos industriales donde se prensa la oliva con semilla y con todo lo que vaya. Y entonces ya después hay procesos de destilado para quitar suciedad, o hay algunos que no le quitan la suciedad. Bueno, en aquel entonces se cosechaba la oliva. Ya que se cosechaba, se machacaba como en un mortero, como dándole golpes de martillo. Pero antes de golpear la oliva para extraer su aceite, se le quitaba la semilla. Algo que no llevaba la oliva era semilla. Y entonces se golpeaba un poco y se ponía en canastos y se dejaba colgado, y entonces la gravedad hacía su trabajo. Comenzaba a escurrir el aceite y entonces iba goteando poco a poco. Ese aceite, ese primer aceite de ese primer trato con las olivas era un aceite muy puro, no llevaba impurezas porque no se habían triturado por completo las olivas, entonces no llevaba ni la pulpa ni la semilla. Y entonces, ¿qué está pidiendo Dios? Está pidiendo aceite machacado del primer corte. ¿Qué quiere decir esto? Como se ve en el súper, aceite extra virgen. Eso es lo que quiere Dios, aceite extra virgen. Es bien interesante. ¿Por qué el aceite extra virgen? Pues porque Dios quiere lo primero y lo mejor, y no quiere ninguna impureza. Los demás tipos de aceite, ya cuando se incluye tanto la semilla como la pulpa, es aceite que está sucio por esos elementos, y cuando se prende generan humo. Entonces no se consume tan limpio como el otro aceite y genera humo, entonces es más contaminante. Entonces Dios quiere que la iluminación sea nítida, que no haya nada que contamine el espacio y que sirva para lo que Él lo está pidiendo, para iluminar. Órale, ¿esto qué significa? Pues esto está prefigurando en nuestra vida que nosotros ¿qué somos? Somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿De qué tenemos que ser llenos? Del Espíritu Santo de Dios. Y entonces,
nuestro cuerpo representa ese templo, ese lugar santísimo, ¿ok? Y el lugar santo vendría a ser nuestro espíritu, nuestra alma, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, como nuestra alma, como nuestro espíritu. Dios quiere que esté constantemente iluminado. Ahora, no quiere cualquier luz, así como no quiere cualquier tipo de aceite, no quiere que sea cualquier tipo de luz la que nos ilumine, sino que debe ser aceite puro, reitero, simbolizando su Espíritu Santo. Para empezar, ¿cómo llego a este aceite puro? La Biblia dice de sí misma en el Salmo 119, ¿me acompañan por favor? Salmo 119. Que en lo que llegamos al Salmo 119, recuerden que el Salmo 119 es un salmo que está totalmente enfocado en la palabra de Dios. De los 176 versículos que tiene este salmo, los 176 versículos giran alrededor de la palabra de Dios. Bueno, en el verso 105, dice así. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? Y entonces, si hay una lámpara que me va a iluminar, es la palabra de Dios. Ok, ahora, la palabra de Dios por sí sola, pues puede darnos conocimiento, puede darnos información, pero por sí sola no puede darnos vida. ¿Quién es el que usa la palabra de Dios para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para darnos vida y para llevarnos a tener una relación con Dios? Pues el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, con lo que vamos a estar alimentando esa relación con el Espíritu Santo de Dios para ser iluminados tanto en nuestra mente como en nuestro espíritu, como en nuestra alma, es la palabra de Dios, porque ella es lámpara a nuestro camino. Acompáñenme a 2 de Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. En 2 de Corintios, capítulo 4, Pablo nos muestra que nuestra mente natural, sin la palabra de Dios, sin relación con su espíritu, sin relación con el Señor Jesucristo, nuestra mente natural está cegada. Pero cuando creemos, Dios hace resplandecer su luz dentro de nosotros. 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 al 4. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no que les resplandezca, para que no les alumbre, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y entonces necesitamos la palabra de Dios, necesitamos alimentar la relación con Dios a través de su palabra para que nos resplandezca la gloria de Dios, nos resplandezca la luz del evangelio, y sea el Señor Jesucristo quien dijo de sí mismo ser la luz de este mundo, sea Él habitándonos e iluminándonos. Acompáñenme a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1. En Efesios vemos que Pablo ora para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Efesios capítulo 1, versos 15 al verso 18 dice así: por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Haciendo qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y entonces aquí Pablo está orando para que sea Dios el que alumbre nuestro entendimiento, para que le conozcamos, para que conozcamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, y entonces respondamos y seamos llenos de las riquezas de su gloria. Y más adelante, el apóstol Pedro en su segunda carta, vamos a segunda de Pedro, él nos aclara que tenemos precisamente la palabra profética más segura, la cual hacemos bien si vamos y le ponemos atención. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que hace ¿qué? Que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y entonces, ¿qué quiere Dios? Que hagamos todos, que llenemos nuestras lámparas y que estemos alumbrados. ¿Cómo vamos a llenar nuestra lámpara? 1.1. Pídele a Dios que te llene de su Espíritu Santo. ¿Por qué necesito que me llene de su Espíritu Santo? Porque Él es la persona que me va a llevar a la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a ser quien alumbre nuestro entendimiento. De hecho, en la carta del apóstol Santiago, acompáñenme a Santiago por favor. Santiago hace una diferencia para que podamos distinguir con qué aceite nos estamos nutriendo. Dicho de otra manera y más bíblicamente, ¿cuál sabiduría es la que nos está moviendo? ¿Con cuál sabiduría nos estamos rigiendo? Santiago capítulo 3, por favor. Versos 13 al verso 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuál es la diferencia? La sabiduría que proviene de Dios primeramente es pacífica. Si yo estoy siendo alumbrado por la palabra de Dios, si yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, lo primero que voy a buscar va a ser ¿qué? La paz. ¿La paz con quién? Con Dios, y la paz con mi semejante. Y es ahí cuando Dios nos desarticula, ¿no? Y dejamos de ser contenciosos, rencillosos, iracundos, etcétera, 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 porque lo que primero vamos a buscar es la paz. Luego, ¿cómo nos vamos a desenvolver? Con pureza, porque la sabiduría o la luz que proviene de Dios primeramente es pura. Nos vamos a desenvolver con pureza, y de desenvolvernos con pureza vamos a ser amables. ¿Qué es amables? Pues vamos a tratar bien a nuestro semejante, vamos a considerar a nuestro semejante. Dicho en términos de Pablo, consideraríamos a nuestro semejante como nuestro superior, porque nosotros pensamos de nosotros mismos con cordura, ¿sí me explico? Y nos desenvolvemos con mansedumbre, con humildad, y nos volvemos amables. Pero también dice que la sabiduría de Dios es benigna. Y la benignidad, algunos la definen como
pensar bien o pensar lo mejor de los demás. Esa es una parte, pero la benignidad puesta en práctica es procurar el bienestar de los demás a pesar de mí mismo. Y solo Dios nos puede llevar a ser benignos, llenos de misericordia y de buenos frutos. En un mundo donde está plagado de injusticia, en un mundo donde se desenvuelve casi todo el mundo con tiranía, donde nos ponemos por encima de los demás, es necesario tener misericordias a los demás. Acuérdense que la misericordia habla de no darle el justo pago al delincuente. Si nosotros somos misericordiosos, nos vamos a poder desenvolver con amor y vamos a ir por la vida perdonando a los demás y llena de buenos frutos. Claro, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, humildad, temor de Dios. Esa es la sabiduría, esa es la luz que proviene de lo alto. Pero la que es terrenal dice que es amarga, celos amargos. Y sí, cuando somos guiados por nuestra carne, empezamos a envidiar a los demás. ¿Y qué hace nuestra envidia por los demás? Nos amarga por dentro. Y ahí andamos por la vida todo el tiempo con un limón agrio en la boca, bien amargosos y encontrándole siempre el pelo en la sopa, el prietito en el arroz, etcétera, etcétera. Y entonces andamos amargosos y nada nos contenta, celosos. Y los celos habla de este furor encendido, que es malo, que no es este celo puro del que ya hemos hablado en otras ocasiones, donde estamos cuidando a quienes Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, sino que estos celos que nos llevan a la envidia, egoísta, solo pienso en mí, terrenal, y ya cuando habla de terrenal lo lleva a otro nivel Santiago, dice animal y diabólica, o sea, movidos por instintos, por pasiones, por debilidades e inspirados por Satanás, que solo piensa en hurtar, matar y destruir. Ahí está un pequeño test que nos da Santiago para ver con qué estoy siendo iluminado, con qué me estoy retroalimentando y cuál es la luz que hay en mí. Y pues, para que mi luz sea celestial, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Romanos 12, versos 1 y 2, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabes que Dios te ama? ¿Ha sido Dios bueno contigo? ¿Te ha provisto sobreabundantemente? ¿Te ha cuidado? ¿Te ha protegido? Yo ya se los he dicho, yo tiro por viaje, veo mi vida en retrospectiva y digo, no manches, o sea, aún sin estar consciente de la presencia del Señor en mi vida, hoy puedo darme cuenta que me cuidó y no deja de cuidarme y está al pendiente de mí. Claro que las misericordias de Dios. Y entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pues conságrate a Dios, ríndete delante de Dios y entrégale todo al Señor, todo lo que te conforma. Por eso dice vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué nuestros cuerpos? Porque con nuestro cuerpo trabajamos, con nuestro cuerpo pensamos, con nuestro cuerpo tenemos diferentes actividades, vamos y venimos. Entonces básicamente nos está pidiendo todo lo que somos, en el trabajo, en el gimnasio, en el transporte público, en el entretenimiento, en el recreo, en lo personal, en lo familiar, en lo paternal, en lo maternal, en cualquier área en la que nos estemos desenvolviendo. Dice Pablo, ríndeselo a Dios, deja que sea Dios el que te guíe. Y entonces versículo 2, no te conformes a este siglo. Y es como si nos dijera, acabas de leer Santiago capítulo 3, versos 13 al 18, donde ya te desglosó la sabiduría de este mundo, animal, terrenal y diabólica. No te conformes a este mundo, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo voy a transformar mi entendimiento? ¿Cómo voy a renovar mi entendimiento? Pues necesito llenarme de la palabra de Dios, que es lumbrera a mi camino. Necesito llenarme de la palabra de Dios, que me lleva a Cristo Jesús. Necesito llenarme de la palabra de Dios, que delinea al Señor Jesucristo delante de mí.
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y claro, la palabra de Dios nos transforma, nos renueva y nos conforma a la imagen de Dios y nos ayuda a discernir. No sé si les pasa a ustedes, pero antes de Cristo veíamos los mandamientos y decíamos: qué aburrido, qué legalista, qué religioso, qué mocho, etcétera, etcétera. Le encontrábamos cualquier adjetivo calificativo. Es más, el refrán, ¿no? El que tenga miedo de morir, que no nazca. Y entonces hay que darle vuelo a la hilacha y darle a tu cuerpo alegría Macarena, ¿no? Así diríamos. Pero ya en Cristo Jesús llegas a la Biblia y te encuentras con versículos, por ejemplo, que te dicen que los mandamientos de Dios son buenos, que alegran, que alumbran, que te ayudan a discernir. Y entonces vas reflexionando y dices: claro que sí. Claro que sí, que es bueno que Dios me ponga límites. Claro que sí, que es bueno que Dios me diga: si tú pecas, vas a morir, te vas a marchitar, te vas a enredar en un chorro de problemas, y luego salir de ahí va a ser bien difícil, va a ser complicado y doloroso. Hoy en retrospectiva muchos decimos: sí, amén. Sí, amén. Es bueno que Dios me dé estructura, es bueno que Dios me ponga límites, es bueno que Dios me discipline, es bueno que de repente Dios me dé mi varazo, mi cinturonazo, mi llamado de atención para despabilarme y poner atención en las cosas que son correctas. Claro que es bueno. Él ha dado mandamiento para salvarnos, dice el Salmo 71, versículo 3. Y entonces sí, necesitamos ser renovados y transformados por medio de la palabra de Dios. Entonces, nuestra primera responsabilidad fundamental, de acuerdo a Levítico capítulo 24, es llenarnos siempre de aceite puro, llenar ese candelabro de aceite puro, que simboliza esa necesidad de mantener el entendimiento iluminado por la palabra. Al mantener nuestro entendimiento iluminado por la palabra, lo estamos manteniendo iluminado por el Espíritu Santo de Dios. Somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, y entonces evitamos esa forma de pensar, esa mentalidad que está afincada en la sabiduría que es de este mundo, animal, terrenal y diabólica, ¿ok? Ahora, algo que necesitamos tener claro es que Dios no acepta aceite de segunda. Él quiere aceite extra virgen, ¿ok? Él exige lo mejor de nosotros, y ya lo hemos platicado, y tiene la autoridad para exigirlo, claro. A la nación de Israel, porque Él los libró de la esclavitud, los libró de Egipto y los está llevando a la tierra prometida. Y a nosotros, porque nos libró de vivir bajo la potestad de las tinieblas, nos arrebató de las manos de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo Jesús. Entonces Él quiere lo más puro, lo que produce luz limpia y continua. Acuérdense que el aceite de segunda producía humo y una luz que era tintineante, que no era pura y que no se mantenía. Y entonces Dios quiere aceite puro. Primera responsabilidad. Segunda responsabilidad: mantener comunión con Dios y con los demás. Vamos de Levítico 24, del verso 5 al verso 9, por favor. Levítico 24, verso 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. De una vez, ahora sí que no tal calce, más o menos cada uno de los panes que se iba a cocer, más o menos cada pan iba a pesar 4 kilos. O sea, imagínense las piezas de pan. Ok, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será el pan como perfume, para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ok, los 12 panes de la proposición. Tenemos que recordar que en la Biblia la comida constantemente simboliza
o habla de tener comunión, de tener intimidad, en este caso primeramente con Dios, y cuando se comparte con alguien más, tener comunión, tener intimidad con las demás personas. Hay una escena en la Biblia que es muy íntima, que es muy personal, ¿se acuerdan? Que es el momento de la Santa Cena. ¿Por qué es muy íntimo? Porque es muy personal. Un personaje está recargado en el pecho del Señor Jesús, Juan, el que declara, Él me ama, el discípulo muy amado. Pero entonces el Señor Jesús le da de comer en la boca ¿a quién? A Judas el Iscariote. Y si lo llevamos al final, cuando lo recibe el Señor Jesús para recibir el beso de la traición, le dice, amigo, con un beso me entregas. O sea, con qué familiaridad, con qué comunión, con qué estrechez lo recibes. Es muy íntimo, es tener comunión. Y entonces aquí está hablando primeramente de la comunión con Dios. Dios nos invita a sentarnos a su mesa. Dice el Salmo, ¿no? En la presencia de Dios hay delicias, ¿no? Hay plenitud. Gracias, pero no te pregunto, no es cierto. Plenitud de gozo y delicias a su diestra. Gracias. Eso es lo que hay en la presencia de Dios. ¿Cómo es que podemos acceder a su mesa? La única forma en la que podemos tener comunión con el Señor es a través de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, porque es el único nombre dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos, por medio del cual podemos tener comunión con Dios. Dice Juan 14:6, porque yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Cristo Jesús. Y es maravilloso ver que el que puso la mesa y el que ha hecho todo para que podamos tener comunión con Él es Dios mismo. Porque ¿quién dio a su Hijo? Dios. ¿Y por qué dio a su Hijo? Según Juan 3:16, porque de tal manera nos amó Dios que dio a su único Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O mejor dicho, no se pierda, mas tenga comunión con Dios el Padre eternamente y para siempre. Entonces Dios nos está invitando a su mesa continuamente. Ahora es nuestra responsabilidad buscarlo. ¿Sí me explico? O sea, Él ya hizo la invitación, Él ya sacrificó, Él ya murió, Él ya resucitó. El Señor Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo incansablemente por nosotros. Y no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Pero ahora, ¿tú le buscas? Porque por ahí diría mi abuelita, hijo, a fuerza, ni los calcetines. Y Dios no condiciona el amor. ¿Ok? El amor no se fuerza, el amor es un fruto. ¿Y de dónde viene ese fruto? Del Espíritu Santo, de estar buscando al Señor en su palabra, de estar clamando por ser lleno del Espíritu Santo. Pero soy yo el que lo tengo que buscar. Bueno, nosotros. Si digo yo, me van a decir, ahí está, entonces tú búscalo y ahí nos lo presentas. No, somos nosotros. En el libro de los Hechos aparece una iglesia, los hermanos de Berea. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Llegaba Pablo, les predicaba el evangelio, les predicaba la palabra de Dios, y la Biblia narra que recibían el mensaje, se lo llevaban y confirmaban en las escrituras que lo que Pablo les había enseñado era verdad. Y entonces no se quedaban nada más con la exposición de Pablo, sino que iban a la palabra a corroborar que no se les mintiera. Reitero, es nuestra responsabilidad buscar al Señor, tener comunión con el Señor. ¿Cómo lo busco? Comienza por la oración. ¿Y cómo es la oración? La oración es bien sencilla. O sea, necesitamos quitarnos de nuestra mente esas ideas religiosas tradicionales que tenemos, en que tenemos que estar repitiendo cierto juego de palabras, con cierta entonación, con cierto estilo, cierto modo del cuerpo. No es así. O a poco cuando ustedes hablan con sus papás terrenales o con las personas con las que platicamos cotidianamente, o sea, sí hay entonación y hay expresión y hay gesticulación, pero no ritual, sino que fluye natural y normal en la plática. Así es con Dios. ¿Qué quiere Dios? Que le platiquemos todo. Y ya se me van a decir, pero Él ya lo sabe todo. Él es omnisciente y además es omnipresente. O sea, lo sabe todo y siempre está presente, sí.
pero como cualquier padre de familia, que no. Queremos que nuestros hijos nos platiquen. Nos encanta escuchar a nuestros hijos cómo se expresan. Mi esposa y yo tenemos como un pacto, déjenme decirlo así. Y el pacto es casi no corregir a nuestros hijos en sus palabras. Entonces, por ejemplo, mi hijo mayor a Michael Jackson le dice Michael Jackson, algo así. Lo dice bien raro y bien chistoso, ni suena bien. Y hasta nos genera escozor así de que, ¡ay, es Michael Jackson! Es más, ya mi esposa ya lo corrigió, no, que no lo ibas a corregir, pero bueno. Como no corregirlos porque nos encanta escucharlos. Nos encanta ver cómo se expresan, cómo hilan las ideas, los juegos de palabras que usan. Y eso quiere Dios de nosotros, que nosotros tengamos la confianza por lo que Él ya hizo en la cruz, que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y entonces Él no quiere que lleguemos y, oh excelentísimo Señor, creador de los cielos y de la tierra, usted que no sé qué. No, oye papá, pues sí me duele el dedo chiquito de mi pie derecho porque tengo la uña enterrada y no sé qué hacer. Por poner un ejemplo vano, sencillo y cotidiano para muchos, es que eso quiere Dios. Que así sencillos y con nuestra cotidianidad nos acerquemos a Él. Señor, estoy batallando en el trabajo, tengo un compañero, tengo una compañera o un grupo de compañeros que son como de difícil trato, mi jefe me demanda cosas fuera de tiempo, con unos modos horribles, estoy a punto de estallar y de decirle el huevo y quién lo puso, ¿me explico? O sea, y ya sabes, Señor, de que me arranco, no hay quien me pare. Ayúdame a detener las palabras, ayúdame a ser manso, ayúdame a ser cálido, ayúdame a correr esa milla extra que tú me pides que corra y entonces poder sacar adelante el trabajo. O si ya es tiempo de cambiar de trabajo, ayúdame a discernir. O si es tiempo de aguantar porque estás formando un carácter en mí, órale, pero deme usted la fuerza y la resistencia para que forme ese carácter. Pero ayúdeme usted a discernir, o ayúdame tú a discernir. Es que me encanta la gente de provincia cómo le habla de usted a Dios, porque soy un respeto bien profundo y bien bonito. Pero el punto es ese, me explico, que seamos tan reales como somos delante del Señor, la oración. Pero la oración no nada más queda en que yo me acerque y le platique mis cosas al Señor, porque eso sería un monólogo. ¿Y qué creen? Nuestros monólogos son bien aburridos. ¿Por qué son bien aburridos? Porque somos pan con lo mismo todos los días. O sea, nos cuesta mucho trabajo salir de una cosa para llegar a otra cosa. Entonces le damos vueltas a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y seguimos patinando en el mismo lugar hace muchos años. Necesitamos escuchar al Señor. ¿Y cómo voy a escuchar al Señor? Pues a través de su palabra. Y entonces, háganme un favor, los que no tienen una relación cotidiana con el Señor, que ya fuimos llamados a eso, que nos está pidiendo que tengamos comunión, en lo que va pasando la predicación de hoy, de una vez váyanle preguntando al Señor, ¿en qué libro de la Biblia quieres platicar conmigo? Él te va a hablar, no está atado a un solo libro para poner o exponer un tema delante de nosotros, pero pregúntale, Señor, ¿en qué libro? ¿Será acaso Marcos? Que es un libro muy dinámico, nos muestra al Señor Jesús siempre sirviendo, siempre activo, siempre haciendo milagros. ¿Será acaso Gálatas porque quieres tratar con mi forma carnívora, que diga con la carne, con la forma en la que me desenvuelvo? ¿O será acaso Proverbios porque quieres poner cosas muy puntuales y muy claras delante de mí? ¿O quieres que me vaya a los Salmos para que entonces pueda derramar con todo mi corazón? ¿Dónde quieres platicar? ¿O quieres que haga una combinación de textos? Un salmo, el capítulo de Proverbios que corresponde al día, porque sabían que Proverbios tiene 31 capítulos. Y sí saben que los meses tienen 30 o 31 días. Bueno, excepto de febrero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios proveyó los días específicos para poder leer un capítulo específico de un libro que está lleno de sabiduría como Proverbios. Y esa puede ser lectura cotidiana, pero una lectura devocional puede ser Marcos, el Evangelio de Juan, puede ser Gálatas, el libro de los Hechos, la carta a los Efesios, Colosenses. Ya si quieren algo más complicadito, Ezequiel, Jeremías, Isaías, pero tienen muchas imágenes complicadas y de repente dicen, no, bueno, no entendí, ni jota, solo sé que los seres que están delante de Dios tienen un chorro de ojos. Pero bueno,
El chiste es ese, que decidan en qué libro voy a tener un tiempo de devoción con el Señor, un tiempo de platicar con el Señor. Dice el pastor, iba a decir el apóstol, pero no, el pastor Héctor Hermosillo dice que la Biblia la tenemos que comer como los pajaritos comen. Los pajaritos para comer toman un poquito de alpiste o un poquito de su vaina, y como no tienen dientes para masticar, tienen que alzar el pico hacia el cielo, lo mueven para que lo que comieron vaya cayendo en el buche. En el buche comienza el proceso de descomposición hasta que llega al estómago y pueden digerir todos los elementos de lo que comieron. Dice, así tiene que ser nuestra relación con la palabra. Tomas un poquito para discernirla, elevas tu rostro al cielo, se la platicas al Señor, digamos es el proceso del buche. Acabo de leer esto, no sé en qué lugar estoy en todo lo que acabo de leer, qué es lo que me quieres enseñar de ti, y empieza uno a hacerle preguntas al texto, empieza uno a digerir el texto hasta que el texto va cayendo y permea en nuestro corazón y nos lleva a vivir una vida agradable delante de Dios, en comunión diaria con Él a través de la oración y su palabra. Ahora, vuelvo, es tu decisión, nadie te va a forzar. O sea, si se fijan, no estamos aquí al frente y ¿quién hizo su devocional 3 días de la semana? Alce su mano. Ya iba a ir el de los 3 días, ¿no? O bueno, ¿quién no hizo su devocional? Ahí vamos todos. No, o sea, el amor es un fruto del Espíritu Santo y se da de forma natural en tanto que tengamos relación, comunión con nuestro Padre. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A tener comunión con los hermanos. Ahora, la comunión con los hermanos no nada más es de vez en cuando irnos a tomar un café, o que la carnita asada, o que los chilaquiles, o que la taquiza, aquí hemos tenido taquizas. No nada más habla de esa comunión, una comunión profunda. ¿Y cómo es una comunión profunda entre hermanos? Pues orar unos por otros. Y yo se los he pedido cuando nos saludamos, les he dicho, llévate el rostro del hermano o la hermana que saludaste, y en la semana ora por él, ora por ella. Y ya sé, me vas a decir, pero es que no sé qué problemáticas tiene. No, pero los mismos problemas que tú tienes, dice la Biblia, que él los tiene. Los mismos problemas, o sea, todos correteamos la chuleta, todos nos subimos al transporte público, todos tenemos un casero que de repente está molestando, todos tenemos el vecino que se le ocurre pararse todos los fines de semana, bueno, no pararse, no acostarse. ¿Me explico? Y entonces está la tambora todo el tiempo, los narcocorridos, eso, y dice uno, ya, por favor. ¿Sí me explico? O sea, todos batallamos con la vida diaria, porque la vida es diaria, la vida es cotidiana y todos estamos en este mundo. ¿Me explico? Y entonces con lo mismo que tú batallas, no es que yo no batallo con mis vecinos, gracias a Dios, pero si te contara en mi hogar, pues todos batallamos en nuestro hogar, porque las relaciones personales son difíciles, porque tener comunión con la esposa, pues cuesta trabajo, de ella para con nosotros, de nosotros para con ella, porque pensamos diferente, porque reaccionamos en tiempos diferentes, porque de repente alguno no está en la palabra. ¿Sí me explico? O sea, todos tenemos batallas. No, que mis hijos, pues todos batallamos con nuestros hijos dependiendo de su edad. ¿Me explico? Y entonces la verdadera comunión entre hermanos es orar unos por otros, orar por el hermano que sufre, ¿ok? Aunque no lo conozcamos, aunque no haya una relación tan profunda, aunque no le conozcamos por nombre, puedo tenerlo en mi mente, en mis pensamientos, y estar intercediendo. Esa es la verdadera comunión que se desprende de tener comunión con el Padre, ¿ok? Ahora, si se fijan, a este pan de la proposición había que agregarle incienso. El incienso para añadirle fragancia, aroma a la ofrenda, ¿ok? Y entonces esto está prefigurando al Señor Jesús como el pan de vida, que aparece en Juan capítulo 6, verso 35, donde Él se presenta a sí mismo como yo soy el pan de vida. Miren, vamos a Juan capítulo 6, por favor. Juan 6, verso 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y entonces está prefigurando al Señor Jesucristo.
Más adelante en la carta a los Efesios dice que Él se presentó a sí mismo, que Él se ofreció a sí mismo a Dios, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué hace el incienso? Le da aroma al pan. En Cristo Jesús se cumple por completo tanto el pan de la proposición para tener comunión con Dios a través de ese aroma que es tan delicioso por su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, ¿ok? Y entonces Dios desea una relación ordenada, una relación continua y una relación fresca con nosotros. ¿Por qué ordenada? Si se fijan, le dijo exactamente cómo ordenar los panes, 6 y 6. Les dijo la medida, que yo les dije más o menos son panes de 4 kilos. Les está diciendo de qué van a ser los panes y al final hay que poner incienso para aromatizar estos panes. Esto habla de orden. Por eso constantemente cuando predicamos, aunque no lo diga explícitamente la palabra, hablamos de un Dios de orden. Entonces a Dios le gusta la comunión ordenada, la comunión continua. Ahora si se fijan, había cada día de reposo se tenían que cambiar esos panes y poner panes nuevos. Eso habla de una relación fresca. Dios quiere una relación fresca. No quiere pan viejo, ¿ok? Y entonces, hoy como iglesia somos llamados a reflejar esa unidad, esa santidad y esa comunión. Y esa unidad, esa santidad y esa comunión se ve fresca en tanto que cada uno de nosotros responda al llamado de tener comunión con Dios cada día, ¿ok? Nuestra comunión primeramente es con el Padre y luego con su Hijo, con Jesucristo. Acompáñenme a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Entonces nuestra comunión como hijos de Dios primeramente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué va a mostrar la comunión con el Padre y con su Hijo? Pues que vivimos en amor, que vivimos en la unidad del Espíritu, que nos consideramos unos a otros, que oramos unos por otros, y en esa unidad, en esa relación, es donde Dios el Padre se deleita. Acompáñenme al Salmo 133, por favor. Si había algo que a mi mamá la podía poner mal y de malas, era verme a mí, a mi hermana y a mi hermano pelear. O sea, empezábamos a discutir y híjole, la perdíamos a ella, se ponía peor el asunto, pero bueno. Y yo creo que todos los papás, si algo nos puede descolocar, dicho de alguna manera, es ver a nuestros hijos pelearse entre ellos. Miren lo que dice el Salmo 133. Mira cuán bueno, cuán delicioso es. Noten las expresiones. Bueno, delicioso, ¿qué? Habitar los hermanos juntos, ¿de qué forma? En armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Acabamos de hablar de aceite puro. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¿La barba de quién? De Aarón, del sumo sacerdote, donde ya todos nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes. ¿Ok? Real sacerdocio. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando de la unción, de la llenura del Espíritu Santo. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová. ¿Qué envía? Bendición y vida eterna. En tanto que nosotros como iglesia, como familia de Dios, como hermanos en la fe, tenemos comunión los unos con los otros, verdadera comunión, intercedemos los unos por los otros, vemos los unos por los otros. Dios responde ¿cómo? Enviando bendición y vida eterna, porque evidentemente es ahí donde el Señor se deleita.
¿Quieres poner de malas a Dios? Dicho de alguna manera, que haya división y contienda entre nosotros. Ahí Dios realmente se saca de onda. Y es cuando el Señor Jesús dice, ajá, y entonces el Señor quita la cizaña. Y entonces el Señor disciplina. Y entonces el Señor pone en orden. ¿Quieres ver feliz a papá? Que haya comunión entre nosotros. Entonces así, bajita la mano, échate un paneo a tu alrededor y memorízate un poco los rostros. Un poquito, para que durante la semana estemos intercediendo los unos por los otros, estemos clamando a Dios, haya comunión en el Espíritu, ¿ok? Y que esa comunión esté rociada con ese incienso. Acuérdense que el incienso en Apocalipsis lo asemeja a las oraciones de los santos, que suben y deleitan a nuestro Señor, a nuestro Dios y Padre Celestial, ¿ok? Tercer responsabilidad que Dios pone en nuestras manos. Primero, honrar el nombre de Dios. ¿Cómo? Ya lo habíamos visto la semana pasada, evitando las blasfemias. Pero no nada más eso, evitar el pecado hacia nuestro prójimo, hacia nuestro semejante. Versos 10 al verso 23. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. El nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Así, el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal, ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Ok, esta porción comienza con la historia de este joven, déjenme decirlo así, de este joven que es hijo sí de una mujer israelita, pero de papá egipcio, a la hora que se pelea con otro que sí es israelita al 100%, el que es Micha y Micha, ese blasfema el nombre de Dios. ¿Qué es blasfemar? Pues dijo cosas que le faltan el respeto a la persona de Dios. Históricamente tenemos que recordar que en aquel entonces hablar mal de alguien, blasfemar el nombre de alguien, significa agredir a la persona, porque el nombre representa quién es esa persona, todo lo que configura a esa persona, el lugar que ocupa esa persona. Y entonces vemos que Dios está equiparando la blasfemia a su nombre con el homicidio de otro hombre. Así de grave es la blasfemia, y a ambos se les paga con la muerte, ¿ok? ¿Por qué? Porque ambos están atentando contra lo más valioso que hay. Y lo más valioso delante de Dios, ¿qué es? La vida. Dios ama la vida. Acuérdense que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por eso, cuando uno conoce al Señor y uno, según esto, era seguidor de la muerte, contrasta inmediatamente e inmediatamente rompe ese culto. ¿Por qué?
Porque Dios es dador de vida, porque Dios honra la vida, porque Dios ama la vida. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Murió para qué? Para darnos vida y vida en abundancia, vida y vida eterna. ¿A quién derrotó? A Satanás y a la muerte. Luego entonces, blasfemar en contra del nombre de Dios es blasfemar contra la vida, es atentar contra la vida. Por eso Dios inmediatamente, este ejemplo está inmediato cuando Dios da mandamiento y dice: si un hombre mata a otro hombre, el hombre que mató con su propia vida va a tener que pagar, ¿ok? Porque Dios ama la vida y la vida es lo más sagrado, ¿ok? Ahora, ¿Dios tiene vida en su santo nombre? Claro, Él habla y da vida. Él dijo y fue hecho. Él habló y existió, ¿ok? Ahora adelante tenemos lo que conocemos como la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, pierna por pierna. Ahora, esa ley de entrada, ¿qué es? Primero tenemos que verla como un freno a la venganza desmedida. Si Dios no pone deuda por deuda, ¿qué sucede? Cuando la persona se vengaba de acuerdo a lo que él consideraba que era lo justo, siempre la venganza es desmedida. Siempre, siempre, y va a arrasar con familias completas. Y entonces por eso Dios está diciendo: es un ojo, se paga con un ojo; es una mano, se paga con una mano; es una vida, se paga con otra vida, ¿ok? Es un animal, se restituye el animal; se hiere el animal, se restituye el animal. ¿Me doy a entender? Entonces lo primero es un freno a la venganza desmedida, ¿ok? Ahora, además de ser un freno, ¿esta ley qué es? Es un código para las autoridades civiles en cómo también se tienen que mover de forma justa. ¿Me explico? ¿Esto qué quiere decir? Que una autoridad, cuando le llegara un caso, bien fácil iba a poder decidir. ¿Me explico por qué? Porque, es que trabajando me machacó la mano. Si la autoridad no tiene un parámetro, va a decir: no, y es que lo hizo con malicia, y es que lo hizo mal. Y si lo sobornan y lo corrompen, peor aún. Y entonces va a decir: ok, le machacaste la mano, que te machaquen las dos. Pues no, la autoridad tiene freno y la autoridad va a decir: pues ok, mano por mano. Así de sencillo. Ya Dios me dio un código para saber cómo desenvolverme. ¿Y esto qué es? Esto va a dar un castigo proporcional al daño recibido. En términos más coloquiales, cada quien con su golpe. O sea, en cuanto a la medida del golpe, es la medida del pago, en términos más coloquiales, pero bueno, tiene una mayor amplitud de uso. ¿Me explico? Pero básicamente Dios está poniendo límites. Ahora, ¿qué hay para nosotros hablando de esta responsabilidad? Pues primero, ¿a qué nos llama Dios? ¿A qué nos ha llamado? A honrar su nombre, a amarle con todo nuestro corazón. Ahora, honrar el nombre de Dios va más allá de no decir maldiciones, de no decir chistes pasados de lanza con el Señor Jesús. Va más allá de eso. Honrar el nombre de Dios habla de que, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Somos embajadores de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué hacemos como embajadores? Le rogamos a todo el mundo que se reconcilien con Dios por medio de Cristo Jesús. Y entonces honrar el nombre de Dios es no tomar en vano su nombre, no perder de vista quién soy ahora, quiénes somos ahora. Según Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o los que le hemos recibido y hemos creído en su nombre, se nos dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Si soy un hijo de Dios, ¿estará bien que hable mal de mi Dios? Pues no, pero también estará bien que me desligue del carácter de mi Padre para vivir como cualquier gentil. Tampoco. Ya Dios me llamó a que mi entendimiento sea alumbrado en una relación viva con la palabra, con su espíritu. Ya Dios me llamó a tener comunión con Él. Obviamente en la vida diaria eso se va a ver reflejado, ¿ok? ¿De qué le hablo a los demás? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me desenvuelvo? Si estoy cumpliendo mi misión, mi llamado, que todos tenemos el mismo llamado y la misma misión. Fruto de labios que confiese su nombre.
¿ok? Ninguno de nosotros ha sido llamado a ser de una corporación secreta del reino de los cielos. Es que yo soy cristiano, pero de la secreta. No, eso y no ser es casi lo mismo, ¿me explico? Porque ser cristiano de la secreta es para que nadie me llame la atención, es para que nadie me confronte, para que nadie me diga, ay, ¿a poco los cristianos hacen eso? En cambio, inmediatamente buscamos identificarnos como hijos de Dios para buscar la reconciliación, ¿ok? El Señor Jesús habla del enojo en el corazón y habla de que el enojo en el corazón, el enojo prolongado, nos lleva al chisme, nos lleva al falso testimonio, nos lleva a la falta de perdón, y eso también deshonra el nombre de nuestro Padre. Eso también pone en descrédito el nombre de nuestro Padre. Miren, acompáñenme a la primera carta de Juan. Primer carta de Juan, capítulo 2, versos 9 al 11. Dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas, si anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿De qué tendría que arrepentirme? Pues de aborrecer a mi hermano. ¿De qué tengo que arrepentirme? De ser rencoroso. ¿De qué tengo que arrepentirme de acuerdo a lo que acabamos de hablar? De los chismes y del falso testimonio, ¿ok? Porque ya nos había llamado en lo anterior a ser benignos, a ser amables, a ser misericordiosos, ¿ok? Aplicaciones prácticas. Hablando de la luz continua, pues nuestra vida, nuestro testimonio deben de brillar constantemente, no únicamente los domingos que nos congregamos, sino en el día a día. Entonces, mantengamos nuestro aceite, que es esto, la unción del Espíritu Santo, encendido, un aceite puro, encendido, ¿con qué? Con comunión en la palabra, comunión con Dios en la palabra, una relación viva y verdadera. Dios no quiere aceite machacado, Él quiere lo mejor y lo más puro, o sea, nos quiere por completo, que aprendamos a amarle de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, de toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pasando los panes, quiere comunión fresca, renovar nuestra relación día a día, que cada día le busquemos, así como el pan diario, ¿no? Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pues así cada día, Señor, te necesito. Por favor, lléname de tu Espíritu Santo, ¿ok? Dicen los comentaristas, por favor, no vivas de pan rancio. O sea, el mensaje del domingo para el día martes ya se arranció. O sea, necesitamos todos los días ir al Señor y decirle, aquí estoy, Señor, mande usted, ¿qué es lo que usted quiere que haga? Por favor, revélese a mi vida, ¿ok? Y eso, ¿a qué nos llama? A respetar el nombre de nuestro Dios, ¿ok? ¿La blasfemia el día de hoy sigue siendo grave? Sí. Casualmente, el miércoles hablamos de la blasfemia al Espíritu Santo en el Evangelio de Mateo. Entonces la blasfemia sigue siendo grave. Tengamos cuidado con nuestras actitudes, con qué forma estamos viviendo. A Dios sí le importa nuestra vida, le importa nuestro testimonio, le importa que le honremos, que le adoremos, que le glorifiquemos. Y desenvolvámonos con justicia y con equidad. Y esto habla de tratar a todos de igual manera, sin favoritismos, sin parcialidades, sino todos somos iguales. Al pie de la cruz, todos necesitamos exactamente lo mismo. El Señor Jesús dio su vida por todos nosotros porque todos somos pecadores. Ahora, en cuanto a la justicia, que sea proporcional, la restitución, el apóstol Pablo en Romanos 12 dice, mira, no te vengas tú mismo. No busques tú el ojo por ojo y el diente por diente, sino da paso a la ira de Dios. Deja que sea Dios el vengador de la sangre, ¿me explico? Porque si no nosotros nos vamos a equivocar. Ahora, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es el cumplimiento, Él es la luz, Él es el pan de vida, Él tomó nuestro castigo.
Él es el incienso que le da un aroma agradable al sacrificio, ¿ok? Y entonces, ¿a qué nos está invitando? Levítico capítulo 24, a una transformación completa. Nos invita a darle paso a la luz, dar paso al Señor Jesús. Ven a la luz para que tus obras sean expuestas y tus obras sean vistas que son hechas en Dios. Y entonces vivamos como nuestro Señor quiere que vivamos, dando testimonio de quién es Él y lo que Él quiere que hagamos. Acompáñenme por favor al Salmo 19. Salmo capítulo 19. Ay, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, que nosotros seamos parte de esos cielos, que nosotros también contemos la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sé parte de ese firmamento que anuncia la obra de sus manos. Anúncialo, habla de Él. Un día emite palabra otro día, una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Necesito tener relación con la palabra de Dios, que es perfecta, para que convierta mi alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿En dónde encuentro el testimonio de Dios? En su palabra. ¿Qué me va a dar? Sabiduría, a mí que soy sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si yo permanezco en la palabra, su palabra me convierte, su palabra me hace sabio, su palabra alegra mi corazón, su palabra alumbra mis ojos, su palabra permanece para siempre. ¿Y a qué me va a llevar? A que sean gratos tanto mis pensamientos como los dichos de mi boca. Entonces mantengamos la luz encendida, cultivemos comunión íntima con nuestro Señor y honremos el nombre de nuestro Dios. ¿Oramos? Hermosísimo Padre, muchas gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, mi Señor, gracias por exhortarnos, gracias por mostrarnos que ahora la responsabilidad también recae en nosotros. Solo te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder responder con amor, con temor de tu nombre, para poder hacer lo que a ti te agrada, hacer tu voluntad. Tú glorifícate sobre cada uno de nosotros, Padre, te lo ruego. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para terminar adorando a nuestro Señor.